Y otra vez toma el estrado Diego Valero, que hoy le estamos haciendo trabajar muchísimo. Diego, muchísimas gracias. Viene acompañado de José González, que es director del área de pensiones y previsión colectiva en España de Santander Asset Management, compañero también Francisco José Brunet, director ejecutivo del negocio institucional en México, y José María Fenollar, promotor del plan de empleados en el Banco Santander. Les hemos pedido que nos centren en la siguiente parte del lema que aparece también en la imagen de este encuentro, porque ahora vamos a hablar de las pensiones desde el punto de vista conductual. Diego, lo dejo todo en tu mano. Muchas gracias, Pilar. Bueno, hola otra vez. Bueno, vamos a hablar de economía del comportamiento en acción. Y para ello tenemos a José González, Francisco Brunet, de Santander Asset Management, y José María Fenollar como representante de un cliente que usa todo esto porque es la persona que se ocupa, entre otras muchas cosas, del plan de pensiones de los empleados del Banco de Santander. Entonces, en ese sentido, y lamentando que al profesor Statman le vamos a juntar la comida con la cena a este paso, pero vamos a tratar de tener una conversación sobre distintos temas. A mí, más que preguntas directas, lo que me gustaría es que abordemos temas y que cada uno desde su punto de vista pueda dar una opinión. Quizás la primera pregunta, y a lo mejor tal vez esta, José y Francisco, sería un poco más vuestro rol. Vosotros operáis en un montón de contextos, en un montón de países. ¿Cómo veis la necesidad del ahorro y cómo se está cubriendo el ahorro para la jubilación en las áreas en las que estáis? Bueno, oye, en primer lugar, no sé si me oye, sí. En primer lugar, la verdad es que es un placer estar un año más aquí, Diego. Es una ponencia muy técnica, con lo cual nosotros poco vamos a aportar en ese punto de vista. Lo que sí que nos vamos a centrar es en cuál es la experiencia del cliente y cómo vemos nosotros en el día a día los temas que vamos a tratar con ellos, ¿no? Si hablamos de necesidad de ahorro para la jubilación, yo lo centraría en dos conceptos básicos. Uno es concienciación y el otro es planificación. Obviamente, pues para ofrecer un ahorro finalista, ¿no? Para entender estos dos conceptos, necesitamos entender cuál es el contexto. Y aquí sí que en las interacciones que hemos tenido con el Ministerio, con diferentes agentes sociales, siempre hemos puesto el ejemplo de Euskadi, ¿no? Del País Vasco. Digo, ya tenemos un buen ejemplo en el que mirarnos, vamos a tratar de replicar ciertas cosas que se producen en Euskadi y que se van a seguir produciendo, dada pues, la inquietud del Gobierno vasco por la prevención y por la previsión social de los ciudadanos, ¿no? Para contextualizar, como os decía antes, se ha hablado de tasas de natalidad. En España tenemos una tasa de natalidad inferior al 7%, mala noticia. Tenemos una tasa de longevidad, una esperanza de vida, es ligeramente diferente entre hombres y mujeres. Vivís más las mujeres que los hombres, pero se suele situar en 84 años. Buena noticia. Tasa de desempleo, la que todos conocemos. Y hay un tema que probablemente sea el mayor desafío socioeconómico de los últimos años, que es la jubilación del baby boom, de los baby boomers, los nacidos hasta el año 60 y poco, o 60 y muchos. En 2040 tendremos casi 15 millones de personas en situación de cobro de pensión, ¿no? Entonces, este es un poco el caldo de cultivo, el contexto, que probablemente hablamos mucho de gasto, de menos generación de ingresos, y tenemos que ver cómo eficientamos o cómo solventamos este gran desafío, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de concienciación, aquí juega un papel fundamental, Diego, algo que tú sabes mucho, que es la economía conductual, pero básicamente la educación financiera. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo por parte de todos los agentes sociales en concienciar que no es que sea necesario, es que es obligatorio ahorrar para complementar tu pensión pública, ¿no? Ahí hay un elemento que probablemente sea un catalizador, que es la famosa pensión esperada. Cuando comuniquemos al ciudadano qué puede esperar de tu pensión en función de sus aportaciones a la seguridad social, pues bueno, probablemente sea uno de los catalizadores importantes para
para concienciar de que tenemos que buscar una alternativa de ahorro, ¿no? Por otro lado, y lo hemos comentado en varias ocasiones, en España tenemos 3 pilares, como en casi todos los países, y los 3 pilares son absolutamente necesarios y complementarios entre sí. Es más, cuanto más fuertes tengamos el segundo y tercer pilar, menos tensionado estará el primer pilar, que es un poco el modelo que tenemos aquí en Euskadi, ¿no? Eso por la parte de concienciación. Por la parte de planificación, es un palabra que no suele gustar mucho al cliente, ¿no? Porque le produce cierta pereza. Aquí en España somos más de gastar que de ahorrar. Gastar nos produce un cierto placer y ahorrar nos produce un relativo dolor, ¿no? Entonces, y más cuando hablamos con una persona joven que tiene que planificar su retiro. Otra cosa es que crea en su retiro, pero que tiene que planificar su retiro a 30, 35 años vista, ¿no? Entonces, aquí de nuevo, la tasa de sustitución que tenemos en España, que es una buena noticia para más del 80% de la población, pues no es un elemento que ayude a concienciar, es un elemento que ayuda a tranquilizar. Vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, yo aquí hay varios conceptos importantes que yo destacaría, ¿no? Uno, no. Somos una sociedad tendente al consumo, eso te genera pues, unas endorfinas interesantes. No tenemos una cultura de inversión. Aquí cuando nace un niño se le abre una cuenta corriente y en los países anglosajones cuando nace un niño se le compra una acción, esa es una gran diferencia. El concepto de rentabilidad, riesgo y ahorro, que se mitiga mucho con el plazo, sobre todo el riesgo, en España no se acaba, es muy complicado. Sí, estamos haciendo grandes esfuerzos en educación para que eso permee en la sociedad. Y algo que es muy importante, y para acabar con el tema de planificación, que tiene que producirse durante todo el ciclo vital de una persona, ¿no? En la parte de acumulación y también en la parte de desacumulación. El gran error que se suele cometer es que asociamos jubilación a prestación, y eso es un gran error. Lo que tenemos que hacer es asociar jubilación a planificación y en función de nuestras necesidades determinar qué importe necesitaremos a futuro. Francisco, he sido muy breve, Diego. ¿Nos contextualizas un poco el tema del ahorro en México, por favor? Sí, totalmente. Y primero que nada, gracias Diego y gracias a todos por el espacio. A ver, yo creo que se ha mencionado mucho de la parte pública, ¿no? En todos los gobiernos, igual México tiene un tema de pensiones públicas muy importante. Ya se hablará durante la sesión detalles de todas estas reformas que están haciendo, pero sí definitivamente es una de las grandes preocupaciones que tiene el gobierno. Pero no nada más es del gobierno, también es de las empresas y también es de las propias personas, de los trabajadores, ¿no? Es una de las preocupaciones que tienen realmente para este ahorro a la jubilación. A las empresas, no solo porque tener un buen plan de compensación ayuda a la productividad, ¿no? Que eso evidentemente es importante, pero yo creo que todas las empresas también están muy enfocadas ahora a temas de bienestar. Y ese bienestar financiero también tiene que ver, y bienestar financiero hacia el futuro. Y para las personas también es muy importante cada vez más, y dependiendo de las generaciones, si vamos por décadas, las generaciones son diferentes, ¿no? Cada una puede pensar distinto, pero las personas tienen una preocupación real, ¿no? Hay un estudio por ahí que habla que el 53% de las personas les preocupa en temas financieros el retiro más que cualquier otra cosa. Y entonces si vamos por generaciones, a los más jóvenes pues lo ven muy lejano, pero les preocupa mucho la portabilidad, cómo hacerlo de una manera eficiente. A los que están en la edad de transición, ya lo hablaremos con detalle, hay 2 sistemas, ¿no? Uno de beneficio definido y uno de contribución definida, los que únicamente están en la parte pública, me refiero. En los que están en la parte de contribución se sienten mucho más angustiados en este ahorro, porque la tasa de reemplazo, si bien la reforma va a ayudar a que sea mejor, eso no significa que van a estar cubriendo a un porcentaje adecuado. Entonces, por eso es que también viene toda esta necesidad de ahorro. Y lo ligo con lo que dices, José. Al final es un tema de educación, pero no solamente educación, ya cuando estás hablando de temas me refiero desde niños. Hablar de temas de finanzas personales, de la importancia del ahorro hacia el futuro, no está. Por eso es que estamos trabajando también muy de la mano del banco y en Santander Asset Management para ver cómo lo podemos mejorar en este sentido. Habéis hablado de educación, planificación, hablaremos a continuación de ello, pero antes, José María, ¿cómo plantea el Banco de Santander la protección de la jubilación de su propio colectivo de empleados? Sí, te cuento. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación al evento, a la organización, a ti. Déjame que haga un inciso, ¿vale? Me ha gustado mucho la presentación del libro
y entre otras cosas porque ha tratado un tema importante. O sea, estamos hablando de la previsión social complementaria y no es solo jubilación, es dependencia también. O sea, tenemos un desafío, un reto ingente porque la longevidad nos va a afectar de una manera contundente, diría yo. En el siglo pasado los padres cuidaban a los hijos, luego los hijos a los padres, pero en este siglo no. Y desde luego es un desafío importante. Vale, dicho eso, en el Grupo Santander tenemos un alto compromiso con la previsión social complementaria. Prácticamente en todas las unidades en las que estamos tenemos reconocidos compromisos por pensiones en favor de los empleados. Combinamos el beneficio definido con la contribución definida, hasta el punto, fíjate, en beneficio definido estamos gestionando más de 19.000 millones de euros. Sí que es cierto que son planes que están cerrados a nuevas entradas y por política del banco, por política de recursos humanos, ya no es posible la implantación de nuevos planes de beneficio definido. Es entonces los planes de contribución definida los que están en el paquete retributivo del empleado de una manera natural, forman parte de la compensación total. En España lo que tenemos es un plan de contribución definida para la contingencia de jubilación, de beneficio definido para las contingencias de riesgo, fallecimiento e invalidez, como así lo prevé el convenio de banca, ¿no? el convenio sectorial, y es un plan de promoción conjunta en el que participamos 8 promotores o copromotores, todas empresas financieras del grupo en España, y tenemos ahora bajo gestión 700 millones de euros y 300 millones en provisiones matemáticas en compañías de seguros. Partícipes, 33.000 partícipes. La economía conductual, una de las cosas que persigue es hacer las cosas fáciles. Hay una figura que en algunos países ya se está desarrollando con cierta profundidad, en España está empezando, en Costa Rica está empezando, otros países han tenido un proxy de ello, pero estamos yendo bastante a todo eso, que son lo que llamamos planes de ciclo de vida o planes generacionales. En ese sentido, al final lo que persiguen es hacer fácil las cosas, que la gente no tenga que tomar una elección activa. Luego seguramente el profesor Barr nos hablará sobre ello. Pero contadnos un poco, tanto de la perspectiva de España como de México, como incluso en el propio Grupo Santander, para los empleados, ¿cómo veis la conveniencia, la posibilidad, la necesidad de incorporar estos modelos de ciclo de vida? Francisco, sí. Tú mismo, sí. Bien, a ver, el concepto de ciclos de vida, de inversión en ciclos de vida, la verdad es que en México ya tiene algo de tiempo. Sí. Como hablábamos hace unos minutos, las AFORES empezaron con CIFORES, que eran como estos fondos Target Risk, y en 2019 cambian al concepto de ciclos de vida, estos fondos generacionales que se van haciendo más conservadores. Entonces, de alguna manera, todos los trabajadores, no en la informalidad, sino los que están en la formalidad, que están afiliados a algún AFORE, ya tienen este concepto de alguna manera. Pero no es nada más en el tema de las AFORES, en la parte de los planes de pensiones privados. En México existen desde 2006. ¿no? Yo creo que una de los beneficios de estar tan cerca a Estados Unidos, que el concepto de ciclos de vida está mucho más arraigado y que hay muchas empresas norteamericanas en el país, pues llegan con estos planes de pensiones y buscaban administradores o asset managers que pudieran generar este tipo de fondos. Si bien existen desde 2006, algo muy importante es que hoy representan menos del 2% de los activos totales. Es muy poco. O sea, sí existen, hay 9 manejadores que lo están haciendo, pero no se ha permeado de manera correcta. Tiene mucho que ver también porque estos planes de pensiones privados son muy escasos. Un dato para que lo tengan, hay 3.000 planes de pensiones, 2.700 empresas. Para que se den una idea, hay 4 millones de empresas en México. 0.05% de las empresas tienen un plan de pensiones. Es muy poco realmente. Entonces, hace sentido que estos ciclos de vida estén por ahí. Creo que sí falta mucha más comunicación y ver los beneficios que te puede dar. Porque muchas veces hablamos de ese sector que está muy desatendido, pero ese sector medio de población que está trabajando en una empresa, que está tratando de salir día a día. Ahorita José hablaba que en España se gasta mucho, en México se vive al día. ¿no? Realmente, te pagan y gastas y así es como es. Entonces el concepto de ahorrar para el retiro todavía está mucho más complejo. Claro. José.
sobre lo que dice Paco, yo creo que aquí hay un tema importante, ¿no? En España, se hablaba antes de, el profesor Robert decía, el real estate, ¿no? En España el gran competidor de los planes de pensiones es precisamente el sector inmobiliario. Aquí la cultura de la propiedad es una cultura muy arraigada, importante, y una de las propuestas que sí que tendríamos que llevar encima de la mesa y que probablemente el gobierno vasco esté sopesando es que no solo cómo transformar esa riqueza inmobiliaria a riqueza mobiliaria como complemento de tu pensión de jubilación, ¿no? Eso para primera vivienda ya lo tenemos, ya existe. Si la transformas en renta, estás exento de impuestos, pero habría que dar un paso más, que es las siguientes viviendas que un mismo propietario tenga, con un límite, imagino, si las transformamos en rentas complementarias para nuestra pensión de jubilación, pues cómo potenciar ese tema, ¿no? Eso era un pequeño paréntesis porque creo que es importante entender el contexto. En cuanto a ciclo de vida, nosotros es un concepto muy anglosajón, que lleva toda la vida en los países anglosajones. Nosotros fuimos de las primeras compañías en incorporarlo en España. Para mí es un elemento, una estrategia ganadora, una estrategia que aporta sencillez, personalización, en función de la edad del empleado y tiempo para la jubilación, tienes mayor o menor porcentaje de renta variable, es algo automático, sencillo, que es lo que todos perseguimos para los partícipes, ¿no? Pero tenemos un gran... yo creo que lo que explica que no haya una penetración importante en los grandes planes de empleo o en los planes de empleo en general de esta estrategia es que no tiene una misma rentabilidad, no tiene una rentabilidad única para todos los partícipes. Y eso, pues con algunos agentes sociales, no les es muy fácil o muy sencillo explicar a los partícipes por qué Diego tiene menos rentabilidad que yo si estamos en el mismo vehículo, ¿no? Bueno, porque Diego es bastante más mayor que yo, entonces debería tener menos renta variable. Bueno, pues yo creo que ese es el gran kit de la cuestión, y ahí de nuevo tenemos que hacer un esfuerzo todos en formación e información sobre esta estrategia, porque, insisto, desde nuestro punto de vista es una estrategia claramente ganadora en el medio y largo plazo, donde cada cliente, cada partícipe tiene su estrategia individualizada, una vez analizado el colectivo de la compañía, etcétera, etcétera. Sobre todo es muy importante para aquellas compañías que tienen colectivos muy dispersos en edad. Tienen gente joven, gente menos joven y gente de menor edad o de mayor edad. José María, ¿crees que será un problema esto que comentaba José de la distinta rentabilidad en el caso de que vosotros lo llevéis a término? Sí, porque nos pasó. O sea, ya hace la verdad es que hace bastantes años planteamos en el seno de la Comisión de Control evolucionar hacia una política de ciclo de vida. Era sencillota, teníamos una cartera decidida, una cartera prudente, entre 45 y 60 años, pasabas del 100% de una al 100% de otra, ¿no? Y es verdad que los representantes de los partícipes no les gustaba porque veían de difícil justificación que dos personas tuvieran rentabilidades diferentes. Decían, cuando se sienten delante de nosotros con el delegado sindical, oye, ¿y por qué José tiene un 3 y que Diego es mucho tiene mayor que tú? Hombre, claro. Entonces, lo que hicimos fue, sí que es verdad, evolucionar de una política de 80 renta fija, 20 renta variable a 70, 30 y más ambiciosos en objetivos. Claro. Bueno, pues en este caso SAN tiene un objetivo de ganar 120 puntos a la inflación y la verdad es que estamos cómodos porque no está yendo mal. Es verdad que tenemos ciclo de vida en otros instrumentos. Sí. Tenemos seguros como vehículo, ¿no? de instrumento que está canalizando los compromisos por pensiones con determinados colectivos. Tenemos ciclo de vida y bueno, lo que pasa es que es verdad que es más fácil explicarlo a un colectivo pequeño que a un colectivo... Claro. Quizás una de las lecciones que, no sé, por ejemplo, aquí tenemos amigos de Costa Rica que están incorporando esto en su legislación, es una de las lecciones que podemos dejar ahí encima, ¿no? Que hay que saber explicarlo, ¿no? Hay que saber explicar este tema. Tiene muchísimas ventajas, pero evidentemente la rentabilidad puede ser distinta en el tiempo, solo en el tiempo. El uso de incentivos conductuales realmente está revolucionando la industria de las pensiones y se centra en gran medida en la comunicación conductual, en una buena comunicación. Ahí me gustaría englobar lo que antes hablábamos de educación, de asesoramiento, etcétera, etcétera. La comunicación para que llegue realmente al receptor en la forma que tiene que llegar
¿Cómo la veis, José? ¿Cómo crees que tiene que ser una comunicación para que la gente entienda? Esto es muy complicado, las pensiones. ¿Cómo podemos hacerle fácil la vida? Bueno, yo creo que es muy complicado los conceptos financieros, ¿no? Entonces, los que estamos en el mundo financiero les cometemos el error de querer hablar de forma muy técnica para darnos mucha importancia. Y es justo lo contrario. O sea, lo que hay es que tener un lenguaje que todo el mundo entienda, un lenguaje muy sencillo. Y yo creo que ahí también, Diego, yo creo que nos tenemos que apoyar muchísimo en la economía conductual, ¿no? Al final lo que hace fácil lo que en teoría es difícil, que es ahorrar con una visión de largo plazo, estableciendo metas a corto plazo para asegurarte de largo plazo, los famosos empujoncitos, que por ejemplo un empujoncito que no ha fallado hasta ahora por otras experiencias de otros países es el famoso auto-enrollment. Es algo por lo que estamos tratando de pelear, es algo que ya existe en España, insisto. Oiréis mucho hablar del gobierno vasco, pero es que lo tiene muy avanzado respecto al resto del Estado. Y el auto-enrollment es, evidentemente, pues tratar de que cualquier persona que acceda al mercado laboral tenga la capacidad o tenga el derecho de, o la obligación, entre comillas, de ser partícipe. Otra cosa es que después quiera continuar o no, pero de saque que esté metido en esta rueda, ¿no? Entonces, aquí yo creo que hay dos temas fundamentales: la sencillez y apoyarnos mucho en la economía, en el lenguaje del behavioral economics. José María, en ese sentido, disponer de herramientas simples que te ayuden a simular, a entender lo que puede pasar, es fundamental. ¿Utilizáis algo en este sentido? Sí, sí que lo tenemos desarrollado y la verdad es que con éxito, porque lo que tenemos es una herramienta en la intranet del banco, en el portal de recursos humanos, que te permite, primero, ver de una manera consolidada toda la información que tienes de todos los sistemas de previsión en los que el banco de alguna manera es el promotor. Ves posiciones de saldos a final de periodo, a principio de periodo, a final de periodo, rentabilidad del periodo, aportaciones del periodo, el asset allocation, ¿vale? Luego te permite también, a través de un link, pues, gestionar pues, cambios de beneficiarios o aportaciones voluntarias al plan de pensiones. Y luego, muy interesante, tenemos una calculadora que lo que te hace es proyectar las rentas a jubilación, te permite incluso introducir datos de otros sistemas de ahorro fuera del sistema colectivo del banco, puedes meter un fondo de inversión, un depósito, lo que quieras, te proyecta a jubilación las rentas y te calcula la tasa de reemplazo de sustitución, que es cuando te das cuenta del esfuerzo ingente que tienes que hacer para alcanzar una tasa razonable, ¿no? Claro. Pero sí, es muy interesante. En los temas de educación, Francisco, México tiene un sistema muy desarrollado, el Plan Nacional de Educación Financiera, que en bastantes hitos puede ser un ejemplo para muchos otros. Esta educación financiera, ¿cómo la estáis manejando vosotros? ¿Cómo crees que se puede llegar realmente? Porque todos hablamos de educación financiera, de lo importante que es, pero de nuevo el gran reto está que esto llegue a la gente, ¿no? Y que sirva para que la gente entienda y pueda tomar decisiones informadas. Correcto. Mira, yo creo que lo veo en dos sentidos. El primero es cómo podemos ayudarlos a que sea más sencillo conceptos difíciles, ¿no? Por un lado, nosotros podemos quedarnos con la parte complicada, que es tal vez la parte de las inversiones, y tú enfócate a ahorrar. Hablaba al principio el profesor Merton de estos 4 componentes, ¿no? Uno es ahorra, ¿no? Yo no puedo hacer eso por ti. Sí me puedo quedar en el manejo del riesgo y esa parte sí te puede ayudar mucho. Entonces, el tema es cómo podemos facilitarle la vida a ciertos conceptos. Y la segunda es cómo podemos acceder a mucho más. Hablábamos en la sesión anterior de la digitalización. Hablamos hoy definitivamente los temas, los Teams, los Google Meet, los Zooms, etcétera, ayudan mucho a la comunicación, pero también las infografías, el que puedas acceder todo desde el celular y puedas tener ese acceso y que los propios empleados de las empresas puedan tener ese acceso a la información con estas calculadoras, con este dinero que representa en el futuro, bajar los conceptos. Mi idea con esto que me dices es, a veces queda muy árido,
¿no? El tema de las pensiones, de las inversiones, etcétera, pero si lo ponemos en ejemplos reales, donde la gente se siente identificada, es lo que va a funcionarnos, siempre y cuando lo demos con un acceso masivo. ¿Y cómo vamos a llegar con hacerlo masivo? Pues al final con medios digitales. Claro. En ese sentido, quería comentar también que con la Asociación Brasileña de Fondos de Pensiones, en la que participa Santander de forma destacada con varios de ellos, y lo tienen en la página web por si les interesa, en Novaster hemos editado un manual de finanzas conductuales para ayudar a que la población pueda entender un poco más todo eso, ¿no? Me gustaría volver un poco, porque hay temas que podríamos hablar infinitamente, digitalización, etcétera, tú apuntabas ahora, pero venimos de un panel de transformación digital. Me gustaría centrarnos un poco en algo que a lo mejor no hablamos tanto en el resto del seminario, pero que es muy importante y que habéis apuntado y que José María nos puede dar largas lecciones sobre eso, que son los sistemas de pensiones en las empresas. Realmente lo que mueve la aguja de verdad es eso. Son los sistemas de pensiones en las empresas. Tú nos decías, Francisco, las cifras de sistemas complementarios, planes complementarios, lo bajas que son en México. José no ha contado del todo cómo son en España, pero casi que ni lo cuentes. En general tenemos poco desarrollo de sistemas complementarios de pensiones en toda la región. De pensiones de empleo. Las regulaciones no están preparadas. Bueno, República Dominicana recientemente aprobó una normativa específica para eso, que anima a que se puedan hacer planes de pensiones de corporaciones o de empleo, etcétera, etcétera, pero tenemos que ir mucho más allá. En ese sentido, lo primero, José María, desde tu experiencia, ¿qué le dirías a las empresas o qué crees que necesitan las empresas para poder ayudar a sus empleados a tener una buena jubilación? Pues es un mensaje muy corto, y es que se incluya la previsión social complementaria en el paquete retributivo del empleado. Entonces, vas a tener retribución a corto en cash, vas a tener retribución variable por objetivos, stock options, lo que quieras, y un plan de pensiones. Eso lo que te va a hacer es incentivar la cultura financiera de ahorro del empleado, pero una cultura financiera ordenada y recurrente. Claro. O sea, no, como decía el profesor, no se trata de ahorrar los últimos 10 años de tu vida laboral porque no te va a dar tiempo, ¿no? Y yo creo que es lo que puedes hacer. Obviamente, a partir de aquí, pues puedes ser más o menos generoso, ¿no? Claro. Francisco, ¿qué se puede hacer en América Latina para impulsar a las empresas a que realmente tomen conciencia de esto? Mira, es un trabajo que hacemos todos los días realmente para hacer eso. Lo hacemos también muy de la mano de los consultores, ¿no? De los consultores que es necesario también su participación en esto. Yo creo que a nivel política pública, hoy hay beneficios fiscales en México, pero desde 2014 se redujeron. Antes las aportaciones eran deducibles al 100% y ahora son al 53%. Eso definitivamente me parece que ha mermado el crecimiento, por un lado. Dos, creo que también el tema de la portabilidad de estos planes de pensiones es muy importante, porque pues, las nuevas generaciones no están 20, 30, 40 años en las empresas como lo hacían tal vez en el pasado. Y entonces todo ese ahorro para pensiones que tengan un vehículo que pueda ir migrando me parece que también es importante. Y en ese sentido creo que es parte del trabajo que se tiene que hacer en todos los intermediarios, ¿no? Desde los gestores, como las empresas, como las propias políticas públicas. Entonces yo creo que es un trabajo en conjunto con un mismo objetivo, ¿no? Al final sí está bien que se hagan ciertas reformas, pero creo que también hay que empujar para hacer reformas para esta parte del sector que también es muy, muy importante. José, ¿cómo lo hacemos aquí en España? Danos la solución, venga. Bueno, ya has dado alguna pincelada. Yo distinguiría entre dos ligas. La liga de las grandes corporaciones, que eso es, no voy a decir sencillo, pero es más fácil llegar. Y la liga del más del 90% del tejido productivo español, que son las pymes y los autónomos. Entonces, ahí yo creo que hay tres claves, ¿no? Una es qué incentivos pone encima de la mesa el gobierno. El gobierno ha hecho algunas reformas en materia de pensiones para tratar de generalizar las pensiones entre pymes y autónomos. Ha creado dos figuras nuevas. Uno son los planes de empleo simplificados para autónomos, que como su propio nombre indica, en teoría son más simplificados y más fáciles de constituir.
Y después un fondo público. Ha lanzado un fondo de promoción pública en el que estamos ahí 5 entidades y que todavía no ha visto la luz, ¿no? Son unos pequeños pasos para ir potenciando el segundo pilar, ¿no? Pero más allá de esto, que es importante, hay que seguir recuperando incentivos, sobre todo para esas pymes y para esos autónomos, incentivos tanto para la empresa como para el empleado, que les animen, que sea un nudge de creación de ese tipo de planes. Y no menos importante, y así lo hemos comentado con el Gobierno, hay que hacer una campaña institucional muy potente de información y de formación. 2 de cada 3 pymes en España no conocen lo que es un plan de empleo. Y autónomos, pues no es tanto el porcentaje, pero hay un gran desconocimiento de cómo pueden promover ellos un plan, ¿no? Entonces, en estas campañas institucionales, insisto, de formación e información, estamos hablando mucho todo el rato de educación financiera, de concienciación. Es fundamental para que tomemos conciencia de la importancia del ahorro. Y además es una ventaja importante para la empresa, Diego, porque lo que te hace es una de las como bien sabe en el banco, es uno de los aspectos más valorados por el empleado. O sea, cuando tú tienes un plan de empleo o tienes un sistema de previsional en tu entidad, estás mucho más enganchado, eres mucho más fiel a tu entidad y estás mucho más satisfecho como trabajador, ¿no? Y eso también es un tema relevante. Hacemos una última ronda para cada uno, si os parece. José, desde la industria yo creo que tenemos que visualizar cómo podemos llegar al afiliado, a la persona final, y en ese sentido seguramente un buen asesoramiento, lo más objetivo posible, etcétera, es crucial. ¿Cómo planteáis, cómo veis esa figura de asesoramiento a la ciudadanía? Pues yo antes apuntaba el concepto de planificación, ¿no? Sí. La concienciación va por un lado y después la planificación. Esa planificación tiene que producirse a lo largo de todo el ciclo financiero de una persona. Entonces, ahí es muy importante, no solo en el apartado, como comentaba antes, de acumulación, que es cuando a lo largo de tu vida laboral vas acumulando y vas cumpliendo diferentes hitos, ¿no? Comprarte la casa, el colegio de los niños, el coche, etc. Y nunca está en esa ecuación mi ahorro previsional. Ahí nunca está. Porque no es un beneficio inmediato. La casa te la compras y tienes un beneficio inmediato. El coche exactamente igual, ¿no? Lo de los niños es una obligación más que un beneficio inmediato. Entonces, tenemos que seguir fomentando, y para eso insistimos mucho en las redes de distribución y las personas que son, al final, la persona de confianza del cliente, que se pueda relacionar con él en directo, vía digital o como quiera, cuando quiere, desde donde quiera, ¿no? Pero insistimos mucho en que esto no es tener una conversación con el cliente en el momento que se jubila, sino tener una conversación con el cliente a lo largo de toda su vida financiera para preparar determinados hitos. Y uno de los hitos importantes es el hito de la desacumulación, que, insisto, jubilación no es igual a prestación, jubilación es planificación. Un gran error, o sea, lo importante en un país, cuando uno se jubila, no es lo que tiene, sino lo que se lleva al bolsillo. Y a veces, entre lo que tenemos y lo que nos llevamos al bolsillo, hay un gap muy importante que se llama impuestos. Y hay que tener un asesoramiento muy adecuado y muy fino para tener una adecuada resolución financiero-fiscal. Habéis hablado del autoenrollment, que en economía conductual y en pensiones es el rey de reyes. O sea, si hay autoenrollment, bueno, en Reino Unido pasó de ahorrar el 30% de la población al 92% después del autoenrollment. O sea, eso es la magia de la economía conductual. Pero mientras no tenemos eso, José María, realmente los empleados y empleadas del banco están concienciados del ahorro, de la necesidad del ahorro. ¿Cómo les podéis ayudar? Porque al final lo importante es que la gente lo sienta. O sea, antes hemos dicho, bueno, las empresas tendrían que hacer, bueno, ¿y los empleados qué? Están concienciados con el ahorro, pero no para la jubilación. Porque la realidad es que hay otras prioridades. Entonces, es lo que decía José, la prioridad es la casa, la prioridad es los gastos cuando tienes críos y tienes que encontrar una persona porque si no, no concilias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mira, te pongo un ejemplo, ¿no? En el banco hacemos campañas para que todos los empleados, bueno, para que los empleados hagamos aportaciones voluntarias al plan de pensiones. Tengo el dato del año 23, ¿vale? Porque si el de ahora no cuenta.
No cuenta porque es verdad que las hacen a final de año, ¿no? Pero en el año 23, menos del 5% del colectivo de empleados hicimos aportaciones voluntarias. Que estás hablando de la friolera de 1.500 euros al año, ¿vale? Entonces, es verdad que yo pregunto a personas, te parecerá mentira, pero en mi equipo, que somos actuarios, los jóvenes no hacen aportaciones, ¿vale? Entonces les pregunto por qué no hacéis aportaciones, por qué no vais planificando vuestra jubilación y porque lo que quieren planificar ahora es el pago de la hipoteca, no es otra cosa. Y esa es la realidad, digo. ¿Cómo revertirlo? Pues con esfuerzo y poco a poco. y con rentabilidad. Y con rentabilidad. Bueno, Francisco, para encarar con optimismo ya la charla del profesor Stadtman, déjanos un mensaje de esperanza con respecto a algún caso de éxito que hayas vivido o conocido en la región que nos deje con buen sabor de boca, al menos al acabar este panel. Sí, gracias, Diego. Mira, sí hay buenas historias de éxito, ¿no? Definitivamente, hoy hay una industria que nos estamos tratando de quitar unos a otros o que estamos creando nuevos planes. Pero hay un caso en particular de una empresa muy grande de telecomunicaciones en México. Bueno, es española, pero tiene más de 7,000, 8,000 empleados. ¿Okay? De la primera visita que fuimos hace 3 años, este año logramos cerrarlo. Y es un caso de éxito, y te voy a contar por qué. Era un plan de pensiones privado de esta empresa, donde la única estrategia de inversión era deuda de corto plazo. Sí, en México las tasas son altas y no ha sido mala inversión el último año, pero pues no va a ser lo mismo en 5, 10, 15 o 20 años, que esto es un plan de pensiones. Entonces deciden irse con nosotros por los ciclos de vida que tenemos, ¿no? Por el acceso a la plataforma y las herramientas digitales que tenemos, pero sobre todo por la comunicación y educación que les dimos. ¿Y por qué es importante? En este plan de pensiones la empresa hace un match. Yo aporto 3 pesos y la empresa puede aportar hasta 3 pesos, ¿no? Llega hasta el 5%. Solo el 21% de las personas aportaba el 100%. Y con la comunicación, con el cambio, mira, vamos a invertirlo de esta manera, tú joven vas a tener una estrategia de inversión de este estilo, tú que estás más cercano a la edad de retiro, esta otra, es dinero gratis, por decirlo de alguna manera, el que te da la empresa. Pasamos de 21 a 55% de aportación al 100%. O sea, la gente sí se involucra, la gente sí lo ve, sí lo escucha, si puede acceder a algún lugar a ver cuánto dinero tiene hoy y cuánto va a representar en el futuro, sí toma acción. Entonces sí es importante que sigamos con esta comunicación definitivamente, que demos las herramientas para que la gente pueda verlo y definitivamente esto sí nos va a reducir muchísimo esa brecha pensional que vamos a tener en el futuro. Behavioral Pensions in Action. Muchas gracias. Gracias. Gracias.